gusta estar aquí con ustedes. Listo, vamos entonces acá. Ya podemos ver la pantalla. Bueno, voy a compartirla ahora. Inicie la grabación, voy a compartir. Me confirman si se ve la pantalla. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, la clase pasada sobre China milenaria trabajamos un tema muy, muy interesante relacionado digamos, las mitologías del mundo chino y de las primeras reinos, no dinastías, que tenía China, y algunos de los detalles especiales de China. Y a partir de ahí, entonces, empecé a hablar de confucianismo, que fue dado en ese momento, llegó en ese momento en China, y también de la obra cumbre, el taoísmo y la obra cumbre que fue el I Ching. Espero que ustedes hayan intentado consultar el I Ching, que es uno de los libros maravillosos de la cultura china, de la literatura china. Y por eso, digamos, se me ha extendido un poco la clase china, pero espero ahorita en estas vacaciones ya tener todo el tiempo dedicado para terminar, concluir, porque a veces esta cultura es maravillosa, pues por lo que hemos visto en 2 clases, viendo el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el I Ching y todas las mitologías, para entender, digamos, la historia, de dónde vienen ellos y qué hacen, qué es lo importante de su tradición y de su cultura. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las dinastías chinas. Entonces vamos a hacer la presentación aquí y vamos a empezar a definir, a contarles algunas historias sobre las dinastías chinas. Entonces, habíamos hablado que el último reino, pues antes de la primera dinastía china, pues se había consolidado como un reino que se había extendido a lo largo del centro de China. Entonces aquí más o menos vemos un mapa que muestra las dinastías chinas, pero la dinastía que nos va a importar hoy es la dinastía Qin. Y a partir de ahí todo lo que empieza. Entonces, lo interesante de este mapa es ver, digamos, cómo se han extendido todas estas dinastías y qué ha pasado, digamos, a través de la historia de China. La dinastía Zhou, que era la dinastía que no conocíamos antes, los 4 estados, y la dinastía Qin, que comienza ahí con la dinastía Han. Vamos a tratar de trabajar la dinastía Han y los 3 reinos. Cuando comienza la dinastía Han y la dinastía Sui. Hasta ahí vamos a llegar hoy porque la dinastía Tang ya comprende otros elementos importantes de China con respecto a sus grandes amenazas. Ahí vemos, por ejemplo, la dinastía Yuan cuando llegó el mundo del norte con los mongoles. Y hay una dinastía muy importante ahí que es la Ming, que es la más famosa. Esta, digamos, no la pude trabajar hoy. Además que es muy extenso. Vemos acá cuál es el gran problema. Trabajamos la vez pasada hasta la dinastía, hasta antes de las primeras dinastías, hasta antes de la dinastía Qin, y vamos a empezar. Pero esta dinastía Yuan y la dinastía Ming, que son importantes, van a caer con la dinastía Qin, que es la última dinastía que va a haber en el imperio chino. Pero bueno, vamos a empezar por la primera gran dinastía. La dinastía Qin, que digamos es la más famosa. El origen de las dinastías a partir de esta se va a consolidar. Es la primera dinastía imperial china. Comprende el año 221 a.C. al 206 a.C.
No es muy extensa, no es muy larga. Sin embargo, todo lo que hizo, pues, marcó la historia de China. El nombre Qin, que tiene una pronunciación similar en español a Qin, Qin, es uno de los posibles orígenes de la palabra China. Entonces, recuerde que hablábamos de que China podía ser, tenía varias significaciones. Esta es una de las posibles significaciones, basada en el reino Qin. La unificación de China bajo Qin Shi Huang, el primer emperador, marcó los comienzos de la China imperial, periodo que duró con ciertas interrupciones hasta la caída de la dinastía Qin en 1912. Es decir, por eso, cuando veamos la historia del último emperador de China, él va a decir que es el señor de los 10.000 años, ¿no? Porque no solo porque viene de la dinastía Qin, del concepto de dinastía Qin del 221 a.C., sino que viene de las dinastías mitológicas anteriores. Pero digamos, a partir de aquí comienzan a crearse el concepto de dinastía. Por eso yo siempre he pensado que, bueno, y eso se ha dicho mucho, no les quedó tan difícil el Partido Comunista convertirse en una dinastía más en un país tan extenso como China, cuando esta sociedad está acostumbrada precisamente a mandatos de largo aliento. Shen ascendió al trono en el año 247 a.C. con 12 años y medio de edad, y fue rey bajo un regente hasta el 238 a.C., cuando a los 21 años y medio de edad planificó un golpe en el palacio y tomó el poder. Entonces, este personaje eh, que va a iniciar la dinastía imperial se va a llamar Qin. Anteriormente se llamaba Shen. El sistema imperial que inició durante la dinastía Qin creó un esquema que desarrolló durante los siguientes 2 milenios. Es el concepto de dinastía que se ha dado hasta, bueno, que se dio hasta 1912. El regalismo influyó notablemente en el método de hacer la guerra por parte de Qin, volviéndose práctico y despiadado. Entonces, Qin, su gran mérito, digamos, para tomar el poder fue la estrategia. Se convirtió en un gran estratega. Tenían un enorme y eficiente ejército. Utilizaron los últimos desarrollos en armamento y transporte. Entonces, estratega y utilizó la tecnología como su gran elemento fundamental. Entonces, los uniformes, las corazas, los cascos y también el ropaje que utilizaba para proteger a sus soldados, pues fue novedoso dentro de la guerra. Hay un personaje que aparece ahí, Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra, y él es uno de los generales que va a plantear esta estrategia militar. La estructura militar de los reinos combatientes se puede apreciar en el famoso libro El arte de la guerra de Sun Tzu. La planificación de campañas, la organización de tropas y la logística, los elementos claves de la victoria. Los soldados debían ser de calidad para así poder ejecutar las órdenes para el éxito de su general, viendo en él una figura paterna. Digamos, este libro, que ha marcado también la historia, aparece durante esta dinastía. Uno dice, todo lo que conoce de China, uy, todo eso lo ha dado, pero curiosamente se origina en este periodo, que es muy corto, pero que va a marcar el inicio de los imperios, de las dinastías. Varios proyectos de obras públicas, incluyendo canales y puentes, se emprendieron para consolidar y reforzar el mandato imperial. Muchos puentes y canales pequeños, no tanto, ya veremos dónde es que se consolidan más canales, pero acá van a marcar, digamos, el inicio del desarrollo de una nación que en ese momento era por muchos considerada la nación más desarrollada hasta ahora en el mundo. No en el mundo occidental, en el mundo como tal, en el mundo general. El Imperio Qin estandarizó los códigos legales, los procedimientos burocráticos,
la moneda, el sistema de escritura y los patrones de pensamiento y estudio. Con él, pues este personaje va a marcar todo esto. Aquí se hace esto de esta manera y aquí iniciamos de cero. Ya miraremos algo que dice Borges sobre este personaje. La longitud del eje de las ruedas de los carros se unificó y las vías se estandarizaron para facilitar el transporte a lo largo del país. Otro elemento tecnológico que fue fundamental para la consolidación de su dinastía. Fue el primer precursor de la Gran Muralla China de 5.000 kilómetros de largo, construida posteriormente durante la dinastía Ming. Ya cuando veamos hoy la muralla, más adelante, cuando hablemos de la muralla, digamos, este fue el precursor, el que empezó con una muralla china construida a 5.000 kilómetros. Fue la orden que decidió. Pero esta muralla, digamos, la que conocemos hoy, es la que aparece en la dinastía Ming, que vamos a hablar mucho más adelante. Sin embargo, pues a partir de este emperador de la dinastía Qin, es cuando se empieza a consolidar el imperio como tal. La magnitud de la obra movilizó a más de 300.000 hombres que trabajaron en condiciones deplorables. Entonces aquí miramos como una estructura más o menos clara de cómo fue la muralla de los 5.000 kilómetros que se hicieron durante la dinastía Qin. Entonces ese es el elemento fundamental ahí para consolidar, digamos, su imperio como tal. La muralla, proteger su imperio. Borges tiene un libro que se llama, un ensayo, que se llama La muralla de los libros, y hace alusión a este personaje. Ya vamos a ver por qué. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Xin Huangdi, que asimismo dispuso que se quemaran los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las 500 o 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Me inquietó. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué es eso de quemar los libros. ¿Por qué lo hace? Entonces, primero, para protegerse su imperio, manda a construir una muralla tan extensa, pero también manda a quemar los libros. ¿Qué libros mandó quemar? 3.000 años de cronología tenían los chinos, y en esos años el emperador amarillo y Xuanzú y Confucio y Lao Tse, cuando Shi Huangdi ordenó que la historia empezara con él. Entonces ya habían surgido todos esos libros que habíamos oído anteriormente, ¿sí? Como el Tao Te Ching, todos esos libros, y este personaje los manda a quemar. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Uno de los elementos fundamentales que hizo este emperador de la dinastía Qin, el iniciador de la dinastía Qin, es, digamos, la unificación de la escritura china. Un nuevo conjunto de caracteres fue desarrollado por Li Shi, sellos pequeños que fueron obligatorios en todos los sistemas de escritura locales para hacer saber al cielo que la unificación de la tierra estaba bajo un emperador. Pero este emperador, ¿qué pasó? ¿Por qué generó ese miedo hacia los demás? Bueno, 3 intentos fallidos de asesinato contra Qin Shi Huang lo llevaron a obsesionarse con la inmortalidad. El legendario Ji Ken solicita una audiencia para hablar con el emperador y ofrecerle un tributo, como tributo la cabeza de Yushi y un territorio del cual tenía un mapa. ¿Cuál es la historia de este? Varios atentados le hicieron, pero esta es la primera historia de un atentado que le hacen y ya vamos a ver cuál es lo que gira en torno a él y por qué va después a generar la quema de libros. Este atentado es lo que va a permitir la quema de los libros en ese momento. Había un enemigo
que, tenía de este emperador. Y entonces hay un tipo Jinke que le lleva la cabeza de su enemigo y dice que necesita hablar con este personaje. Y lleva un mapa en su brazo. El emperador organizó una ceremonia en su palacio. Solo él iba armado con una espada ceremonial. Nadie podía llevar espadas en ese momento. Nadie podía, solo el emperador. Wu Yan llevaba el mapa con una daga envenenada dentro. Wu Yan es el auxiliar de Jin Ke. Jin Ke estaba tranquilo, fingiendo reverencia al emperador, pero Wu Yan estaba nervioso. Sus gestos le delataban y empezó a haber sospecha. El emperador, insatisfecho, pidió ver el mapa. Los asesinos empezaron a desdoblar el mapa y cuando llegó a la daga, la cogió y se abalanzó sobre el emperador. Este esquivó el golpe y desenvainó su espada. Vino la guardia y el emperador asestó 8 golpes a Jinke, matándole. Se desconoce qué pasó con Wu Yan. Su paranoia y su miedo a la muerte crecieron a partir de ese incidente cada vez más. Queriendo en un futuro hallar la fórmula de la inmortalidad, probando todo tipo de sustancias, una de las cuales, el mercurio, acabó con su vida. Empezó a viajar por todo su reino a buscar la inmortalidad. ¿Cómo encontraba la inmortalidad? Alguien le hizo probar mercurio como uno de los elementos que alcanzaría la inmortalidad, y eso lo va a matar. Entonces, estas imágenes que vemos acá hacen parte de una película muy interesante que ustedes pueden encontrarla. Esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen y esta, que se llama Héroe, que es del 2002 y que trata de esta leyenda, precisamente de ese personaje, Jinke, que no aparece con ese nombre acá en la historia, pero que muestra cómo tienen que establecer un plan para matar a ese emperador. Entonces, en la película hay un grupo de asesinos, nieve voladora, espada rota y cielo largo que han jurado matar al rey de Qin. ¿Sí? El protagonista, que se llama Sin Nombre, llega a la capital real para reclamar la recompensa ofrecida por matar a los asesinos que llevan años atormentando al rey. A raíz de un asalto protagonizado en el pasado por Nieve Voladora y Espada Rota, en el que este último le perdonó la vida tras haber derrotado a más de 3000 guardias. Entonces, la película, estas son escenas de la película que podemos apreciar ahí. El futuro emperador vive solo, vestido con una armadura de batalla, en una estancia sin escondite alguno y con una prohibición expresa de permitir a cualquier persona acercarse a menos de 100 pasos de su trono. Nadie puede, es un ejército completo el que protege a este emperador. Cuando Sin Nombre se arrodilla ante él, muestra las armas de los 2 guerreros y la punta de la lanza del tercero. Pues toda la película gira en torno a las batallas que hace Sin Nombre para derrotar a Nieve Voladora, Espada Rota y Cielo Largo. Pero la estrategia es la siguiente. Asombrado, el soberano de Qin le permite acercarse a 10 pasos y le pide a su invitado que le cuente el relato de su proeza, aunque pronto descubre que todo es en realidad una estratagema para acabar con su vida. Sin embargo, lejos de alterar a los guardias, ambos continuarán con una conversación en la que Sin Nombre comprenderá los motivos que llevaron a Espada Rota a perdonarle la vida al mandatario, mientras que éste descubrirá que aquel al que creía su adversario es en realidad la persona que mejor lo conoce y entiende. Entonces, esta película es muy bonita precisamente por eso, además de su fotografía, permite, digamos, apreciar toda la historia de este personaje, iniciador del rey de Qin. Después de la victoria de Qin sobre el resto de China, un confuciano habló para desafiar la política centralizadora del emperador. El emperador respondió con una teoría que justifica el rechazo de los modelos anteriores. Si bien, pues vamos a recordar que el confucianismo se basa en un buen gobierno, recuerden,
gobierno donde el mandatario debe estar en función de brindarle estabilidad y ayuda, ¿sí? Que a su pueblo, para que su pueblo esté en las mejores condiciones. Y pues un tirano como Qin, como el iniciador del reino de Qin, pues no tienen esos modelos. Entonces los confucionistas van a atacar a este rey, y pues este rey, con todo el poder, va a atacarlos a ellos. El motivo de los viajes de Qin Shi Huang fue su interés por la magia y la alquimia y su búsqueda de maestros en estas artes que pudieran proporcionarle el elixir de la inmortalidad. Entonces el pragmatismo que muestra el confucianismo, ¿sí?, se va a chocar frente a este personaje, Qin, que va a luchar, ¿sí? Va a buscar la inmortalidad por todos los atentados que le han hecho y por el miedo a la muerte. Entonces, él va a estar buscando por todos sus reinos el elixir de la inmortalidad. Se interesó en la inmortalidad y visitó a la isla Sifu. Estos hechos se convirtieron en una historia popular del emperador, contando que envió a un isleño de Shifu, Sufu, como el líder religioso de barcos con cientos de hombres y mujeres jóvenes en busca de la píldora de la inmortalidad. Esta gente nunca regresó, y el mito clama que se sentaron en una de las islas japonesas. Entonces, siempre estuvo mandando ministros, embajadores por todos lados para buscar. Y este es uno de los mitos donde habla de la inmortalidad, de que esos personajes se sentaron en esa isla y encontraron la inmortalidad, pero que nunca regresaron para llevársela a su emperador. Después del fracaso de una expedición de ese tipo a las islas del mar oriental de Japón en 219, el emperador convocó repetidamente a magos a su corte. Los eruditos confucianos condenaron enérgicamente la superchería como charlatanería, y se dice que 460 de ellos fueron ejecutados por su oposición. Fueron al palacio, los invitó, y ellos se opusieron a la magia, y este personaje los mató a todos, y por eso el confucianismo lo va a odiar por toda su crueldad. Para silenciar las críticas contra el mandato imperial, el emperador expulsó o condenó a muerte a muchos estudiosos confucianos que disentían, confiscó y quemó todos sus libros. Fueron enterrados vivos estos hombres por un castigo común en la antigua China. Solo les dejaban las cabezas. Y culminó con la famosa quema de libros en el 2013 a.C. Se quemaron todos los libros que no trataban de agricultura, medicina o pronósticos. Ay, perdón. Perdón. Ay, perdón. Los registros históricos de Qin. Ay, perdón, disculpe. Los registros históricos de Qin y los libros de la Biblioteca Imperial. La Biblioteca Imperial se va a conservar. Ay, disculpen, pero me dio algo de estornudadera. Aparece una ola de persecuciones con el lema quemar libros y ejecutar literatos. Todo lo que tenga que ver con filosofía, con literatura, con poesía, se va a destruir. Fenshu Kengru, a la gente que leía en público se le castigaba con la muerte. Entonces, la quema de los libros va a ser uno de los elementos fundamentales de ese momento. Algunos dicen que es un mito, que eso no sucedió y que es una pura mala publicidad que hicieron los confucianistas. Pero pues está el mito. Y dicen que lo único que se conservó fue la Biblioteca Imperial, con todos los relatos de este personaje, pero después que se cayó esta dinastía, pues se quemó la Biblioteca Imperial. Por lo tanto, no se conserva nada. Bueno, durante su reinado, Qin Shi Huang hizo 5 viajes con la esperanza de encontrar el elixir de la vida.
Durante su último viaje murió repentinamente. Su muerte ocurrió el 10 de septiembre del año 210 a.C. en el palacio de la prefectura de Xinguang. Se cree que murió tras haber ingerido una mezcla de jade y mercurio recetada por los alquimistas de la dinastía Qin, causándole un fallo hepático y muerte cerebral, mezcla que pretendía darle su ansiada inmortalidad. Entonces, ¿qué generó eso? El secretario imperial y el jefe eunuco falsificó el testamento del emperador, obligó al directo heredero que se suicidara, nombrando en su lugar como nuevo emperador al otro heredero, al hermano menor, que pudo manipular. A pesar de la gran tiranía de su mandato autocrático, Qin Shi Huang es todavía considerado como el fundador de la historia de China. El nombre oficial de China, de la China unificada, era hasta 1912, o sea, en la época imperial, toda la época imperial, el nombre de China oficial era Estado de Qin. Durante todas las dinastías siempre se llamó, más que llamarse China, era el Estado de Qin. El nombre de China se usó oficialmente para el país de China cuando se fundó la República Popular de China en 1912, que lo veremos en la próxima clase. Qin Shi Huang fue enterrado en un mausoleo con los famosos guerreros de terracota, cercano a la moderna Xi'an, provincia de Shanxi, pero su cámara funeraria aún tiene que ser abierta. Entonces, aquí viene otra de las historias maravillosas de esta primera dinastía, que es los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que es la tumba que él mandó construir antes de morir. Fueron descubiertos durante unas obras para abastecimiento del agua el 2 de febrero de 1974 cerca de Xi'an, provincia de Shanxi, República Popular de China. Desde el año 1987 están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Enterrados estas estatuas se creían que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando. Siempre fue un guerrero, ¿no? El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en 3 fosos que tienen entre 4 y 8 metros de profundidad. Han sido excavados y se han construido un hangar en las ruinas llamado Museo del Ejército de Guerreros. Aquí atrás podemos apreciar, digamos, la imagen de todo la estructura monumental que tiene para cubrir a estos soldados de terracota que hasta ahora guerreros de terracota que hasta ahora los han desenterrado. Se calcula que son 8.000, pero no se han desencavado, no se han excavado, no se han sacado los 8.000 como tal. Ya miraremos por qué. En 1980 se descubrieron 2 carros de bronce pintados. Cada uno de estos carros está formado por más de 3.000 piezas. Los 4 caballos de cada carro están guiados por un conductor imperial. Solo existen estos que se descubrieron. Más o menos, entonces uno va, está esta figura, esta imagen que está en el Museo Alterno, porque uno va y le muestran cómo serían los soldados de terracota que estaban ahí montados. En 2009 se descubrieron más guerreros sin barba, lo que muestra que eran jóvenes alrededor de 17 años. El foso tiene una superficie de 200 metros por 50 metros y contiene más de 7.500 guerreros, algunos de ellos aún por desenterrar. Las figuras son a tamaño natural, miden 1,80 metros de altura y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota. Cada una de estas figuras tiene rasgos característicos y características diferentes: bigotes, peinados, jóvenes, viejos, rasgos de etnias muy distintas. Se pueden encontrar aquí. Las cabezas y las manos se moldeaban aparte y luego se añadían a los cuerpos. Los uniformes reflejan también los rasgos militares a los que pertenecen.
Cada soldado llevaba un arma, arco, lanzas o espadas, etc. Las figuras son de colores vivos y brillantes, pero este color se pierde apenas a las 5 horas de exposición al aire, debido a la oxidación. Se está buscando una técnica que permita mantener los colores originales. Por el momento se ha pospuesto la excavación de nuevos guerreros. Entonces aquí podemos ver los colores originales cuando salen al aire, cuando son excavados, eh, pierden su color natural, ese color azul eh, se pierden. Esos colores vivos se pierden totalmente por el oxígeno, digamos. Entonces, hasta ahí quedó la excavación. Por eso, cuando se dice que son más de 7.500 guerreros, pero algunos todavía están, la mayoría están por desenterrar, es precisamente por eso. Entonces, digamos, la forma original del color como serían cada uno de los guerreros. Así deberían estar en su color original, pero no los han podido excavar precisamente por eso, porque el aire los contamina y los daña. La segunda fosa abierta al público contiene 69 figuras y es conocida como la fosa de los generales. Esta fosa se encontró, es muy actual. Se cree que representa el Estado Mayor del Ejército y también son visibles las figuras de 4 caballos. La última fosa contiene unos 1.000 guerreros, muchos ellos sin restaurar. El emperador dedicó cerca de 38 años, toda su vida, a construir el mausoleo, el cual tiene 2.13 kilómetros cuadrados de superficie junto a otras 181 tumbas extendidas por la zona, cubren una superficie total de 60 kilómetros cuadrados. Se cree que para la edificación trabajaron más de 700.000 obreros. Fue edificado según el plan urbanístico de la ciudad de Xianji, antigua capital de la dinastía Qin. El mausoleo permaneció olvidado y enterrado 2.000 años. Nadie supo de ese mausoleo hasta, digamos, a finales de los 70, cuando se encontró este se encontró esta excavación. La tumba del emperador. La cámara funeraria y la tumba aún no han sido abiertas y se encuentra en el centro del palacio subterráneo del mausoleo. La tumba todavía tiene varios problemas esta tumba. Bueno, la tumba está ubicada entre una réplica de la China y un mar de mercurio, y la cúpula de la cámara con joyas y pinturas simulando las estrellas figura las fuentes antiguas. Todavía, digamos, alrededor de la tumba, en el centro está la tumba de este emperador, y alrededor hay una réplica de la ciudad de esta ciudad de China, del imperio de China, pero hay, digamos, la figura de los ríos alrededor, y esos ríos son mercurio los que van moviéndose, entonces no se descomponen, pero pueden afectar la tumba como tal, entonces la pueden destruir, pero tiene algún otro problema. Solo se ha descubierto una parte del gigantesco complejo del mausoleo y quedan pendientes hallazgos muy importantes por desenterrar. Se han detectado diferentes tipos de moho en las figuras descubiertas, lo que ha obligado a contratar empresas especializadas para intentar conservar los hallazgos de la mejor manera posible. Como decía, se desvanece. También se están intentando conservar de la mejor manera posible la delicada policromía que poseían las figuras, gran parte de la cual no ha sobrevivido al paso del tiempo. La superstición de quienes piensan que profanar la tumba del fundador de China unificada traerá caos y desgracia para la civilización de China. Ese es el problema. Uno de los problemas es que pueda ser destruida. El otro es que pueda traer desgracias. El temor de que la exposición al aire y la humedad exterior
puedan dañar artefactos de manera irreparable. Ese es el otro miedo que tienen. Están buscando toda la tecnología y los chinos tienen. Según la lectura de la tecnología de radar penetrante, dentro de la tumba hay ríos y lagos de mercurio para simular los reales y ese metal es muy tóxico. Entonces, el que se atreve a abrir la tumba, pues se va a encontrar con una situación muy compleja, muy tóxica. El cuerpo del emperador yace debajo de una pequeña montaña de tierra intencionalmente puesta así. Excavar eso sin hacer daño con la tecnología disponible puede ser muy complicado. Todavía no tenemos la tecnología para excavar esta tumba. Bueno, los chinos dicen que no existe la tecnología, la podría haber, pero tienen que quitar una montaña de tierra y esa montaña puede, al quitarla, puede destruir la tumba. Según las últimas investigaciones, el mausoleo completo puede tener una extensión de 38 kilómetros cuadrados. Es una cosa extensa. Las excavaciones tempranas para descubrir a los guerreros de terracota, la laca debajo de sus caras pintadas y uniformes se encrespó después de 15 segundos. Entonces, en la laca original, apenas salen 15 segundos, ya comienza a dañarse. Y a las 6 horas ya pierde todo su color. Entonces, esa es una de las complicaciones que tiene la gente. Nadie está dispuesto a entrar o incluso sondear la tumba por temor a causar daño a los tesoros que se encuentran dentro. También hay ballestas mecánicas que resguardan entradas y pasillos. Entonces, tampoco nadie va a entrar a esa tumba porque pues, puede generar todo un... o sea, tiene una serie de trampas que perderían la vida a los que entran. Entonces, tienen que mirar cómo van a hacer. Aquí vemos, digamos, una parte donde están lo que se conoce, lo que se muestra de todas las excavaciones y más allá, digamos, está dado lo del, lo del la tumba del emperador. Se esperaron 2000, bueno, los chinos dicen que si esperaron 2000 años para encontrar esa tumba, ¿por qué no esperar otros 50 o 100 años hasta que encuentren la tecnología apropiada para abrirlos? Entonces los chinos no tienen afán. Para ellos no existe, pues es un imperio de 2000 años, no necesitan abrirlo ya. Y también temen a una cosa muy particular, que es la profanación, una historia ya que ha sucedido, que es la profanación de la tumba de Tamerlán. Entonces, temen que les pueda pasar eso al gobierno chino y a toda su estructura china, ¿no? Todo su estado chino y todo su poderío que está creciendo en el mundo. Arqueólogos soviéticos abrieron la tumba de Samarcanda el 19 de junio de 1941. Querían buscar la tumba de Tamerlán en Samarcanda. ¿Qué, qué era lo que había, los huesos y cómo estaban conformados los huesos? Decía, cuando me levante entre los muertos, el mundo temblará. Quien quiera que profane mi tumba habrá de desatar un conquistador aún más terrible que yo mismo, decía Tamerlán. El pueblo ruso temía una maldición. 3 días después de que los restos del famoso conquistador fueran mostrados públicamente, así como los vemos acá, los mostrados por los científicos rusos, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja y dio inicio a la invasión alemana de la Unión Soviética, que significó un duro golpe para las desprevenidas fuerzas rusas, sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en poco tiempo. 2 meses antes de la ofensiva final soviética, por orden de Stalin, se devolvieron los restos de Tamerlán a su tumba en Samarcanda. Dice que el espíritu del conquistador descansó así en paz y permitió a la ofensiva soviética tener éxito. En 1969, por ejemplo, esa es otra cosa que temen ellos, los guardias rojos sacaron los esqueletos del emperador Wan Li, 1567-63-1620, de la dinastía Ming, y los quemaron públicamente. Pues, por supuesto, los guardias rojos, como vamos a ver, desaparecieron. Entonces, los chinos
son muy supersticiosos. Vienen desde allá, de la dinastía Qin. Entonces, ellos no quieren que les pase eso. Ellos no quieren que les pase eso, que terminen, digamos, perdiendo, sufriendo una maldición por desenterrar una tumba que pues ahí se ha mantenido durante 2000 años y que no le está haciendo daño a nadie para desenterrarla. Después de esta dinastía Qin va a llegar la dinastía Han, 206 antes de Cristo a la 220 después de Cristo. Va a ser una dinastía extensa. Digamos, se va durante muchos años, se va a extender y van a consolidar varios elementos en esta dinastía. Eh, la segunda dinastía imperial china, la Han, dio nombre a un grupo, se llamó así por un grupo mayoritario étnico en China que se llamaba la etnia Han. Es considerada como una edad dorada en la historia de China, dejando un legado cultural que aún prevalece. Entonces, después de semejante tiranía que no duró muchos años, va a llegar esta nueva dinastía. Prosperó en el ámbito interno, la agricultura, la artesanía y el comercio florecieron y se perfeccionó la burocracia estatal. La población superó los 50 millones de habitantes en China en ese momento. De este periodo también se destacan los conflictos y relaciones comerciales con los Xiongnu, las personas del norte, una confederación de tribus nómadas mongolas. Gousu los derrotó en la batalla de Bini, pero posteriores emperadores lograron mantener la paz mediante el Heqin, matrimonios arreglados entre princesas chinas y líderes Xiongnu. A los estados no chinos se les permitió autonomía a cambio de la aceptación simbólica de la dominación Han. Los estados del norte, ¿no?, que iban a invadir. Los lazos tributarios se confirmaron y reforzaron a través de los enlaces matrimoniales de princesas chinas con soberanos de estos estados semi-independientes y los intercambios periódicos de regalos y bienes. El gobierno redujo la recaudación de impuestos y adoptó una actitud de servidumbre para con las tribus nómadas vecinas. Esta política de poca intervención iniciada en el 180 a.C. dio lugar a un periodo de estabilidad que se denominó Orden de Wenjin, la época de paz, una de las épocas de paz que dio lugar, digamos, casi a 400 años de una dinastía tranquila de paz. Bajo la administración Wu, el imperio terminó de centralizarse, la economía prosperó y China incorporó los actuales Guangxi y Guangzhou dentro de sus límites territoriales, además de expandir sus fronteras hasta los actuales Vietnam y Corea. Después de 200 años, la dinastía se vio interrumpida durante una breve dinastía de Wang Man. Este inició una serie de importantes reformas que finalmente no tuvieron éxito. Estas reformas incluyeron la proscripción de la esclavitud, la nacionalización de la tierra para distribuirla equitativamente entre los hogares y la introducción de nuevas monedas, un cambio que rebajó el valor de estas. Sin embargo, esta dinastía también cayó, o sea, esta breve dinastía cayó frente a las Han nuevamente porque las inundaciones del río Amarillo dejaron a miles de campesinos, muchos de los cuales se unieron a los grupos rebeldes conocidos como Cejas Rojas. Desde el año 18, numerosas rebeliones plagaron el imperio. El 6 de octubre del año 23, los rebeldes entraron en el Palacio Imperial y asesinaron a Wang Man. Una severa crisis después de la dinastía Han de sucesión que resultó en la coronación de 7 emperadores infantes incapaces de gobernar de forma independiente. Lo más importante de todas estas rebeliones fue la de los turbantes amarillos en las planicies del norte de China, la principal zona agraria del país. La mayor parte del pueblo consideraba al gobierno corrupto e incapaz. Esta rebelión liderada por Shan Xiao y sus hermanos menores
Shan Bao y Shan Lian, que defendían la doctrina taoísta de igualdad de derechos e igualdad de distribución de tierras, presente también en la secta de los Taiping, la Gran Paz. Digamos, las rebeliones estaban fundamentadas en un buen gobierno, ¿no? Ya había pasado la época de las tiranías anteriores del Estado Qin. Las hambrunas y las inundaciones eran vistas como una señal de que el decadente emperador había perdido su mandato del cielo. Recuerden que los emperadores estaban consolidados como mandato del cielo, eso lo hablamos la clase pasada, ¿sí? Ellos tenían un orden del cielo precisamente por eso, y Qin lo consolidó como tal, ¿no? Y ya eh, la, la dinastía Han ya fue diferente. Sería correcto afirmar que los imperios contemporáneos de los Han y los romanos eran los mayores que existían en ese momento en el mundo conocido. El imperio romano tenía una extensión tal, como ustedes vieron, como vimos la vez pasada, era muy importante, pero este también, digamos, imperio también tenía una extensión y tenía una consolidación con un gobierno pues muy estable. Sin embargo, nosotros solo conocemos, digamos, la historia de Roma, ¿no? No la historia de China. La expansión hacia el oeste y la consolidación del comercio dio como resultado la creación de la ruta de seda. Ese va a ser, digamos, el inicio de la famosa ruta de seda, que la vamos a ver no hoy, sino en la próxima clase, cuando hablemos de Marco Polo. Era un intercambio bastante desigual. China exportaba especias, telas y principalmente seda. El imperio romano, llamado en China Daqin, únicamente podía ofrecer oro y plata a cambio, puesto que no poseía otras manufacturas de interés para los chinos. Pues sí, ahí es donde vemos, digamos, cómo Oriente estaba mucho más avanzado, digamos, en estilo, en cultura, que Occidente, ¿no? Entonces China pues tenía todos estos elementos fundamentales para exportar especies, las telas, la seda. Entonces, en Roma, digamos, era un espacio muy favorable para la ruta de la seda. Me ha cogido el frío de Nemocón y me tiene. Y no me ha colocado la chaqueta, pero decidí colocármela porque ya eso es lo que me tiene a mí mal ahorita. Bueno, y principalmente seda. Bueno, la dinastía Han se dividió en dos partes. Primero Han occidental o Han anterior y Han oriental o posterior. Porque durante esta dinastía China se convirtió oficialmente en un estado confuciano. El confucianismo, a diferencia del estado Qin, que había sido relegado y atacado, aquí se va a consolidar como la religión oficial. Y entonces el Estado, el buen gobierno, digamos, va a consolidar eh, los ideales de Confucio, las analectas, por ejemplo, todo lo que plantea Confucio como una guía para mantenerse y consolidarse el imperio de la dinastía Han. Wu declaró oficialmente el inicio de un Estado confuciano. La adopción oficial del confucianismo conllevó no solamente un sistema de selección para los servicios civiles, sino también el que los candidatos a la burocracia imperial hubiera de conocer obligatoriamente los clásicos confucianos, un requisito que duraría hasta el establecimiento de la República China en 1912. Toda la idea, por eso es que Confucio es tan importante, no solo dentro de la religión, sino dentro de la política en China, porque se convirtió como una guía para el gobierno durante estos 2000 años. Los estudiosos confucianos obtuvieron un estatus prominente dentro de la administración civil, lógicamente. Y los logros intelectuales y artísticos y literarios florecieron durante esta dinastía Han.
La poesía se desarrolló ampliamente. La literatura en prosa de la época incluía obras de historia, filosofía y política. Y a diferencia de los Qin, que intentaron suprimir la cultura y filosofía antigua, los Han llegaron a exigir logros culturales de sus servidores públicos, por lo que el dominio de los textos clásicos se convirtió en una condición para el empleo. Los gobernantes también incentivaron avances en la ciencia y la tecnología, resultando en la creación de grandes invenciones tales como el telescopio y el sismógrafo de Shenzhen. Crearon las primeras bibliotecas públicas de China junto a la Universidad Imperial, que incluía obras sobre materias prácticas como matemática y medicina, así como tratados de filosofía y religión y las artes. Entonces la dinastía Han fue muy importante en ese sentido. El periodo Han produjo el historiador más famoso de China, Sima Qian, cuyas memorias históricas, Sijin, proveen una crónica detallada desde los tiempos de la legendaria dinastía Xia hasta aquellos del famoso emperador Wu. Los avances tecnológicos también marcaron este periodo. El papel data de la época de Han. Entonces, en el año 105, un oficial de la corte e inventor llamado Kai Lun inventó una técnica revolucionaria que dio como resultado la creación del papel. Existen ejemplares de papel hechos a base de fibras vegetales que en el siglo I, aunque no fue hasta Kai Lun que el proceso se perfeccionó. Entonces aquí vemos en este pequeño GIF cómo era la historia del papel. Entonces, eh, anteriormente se cortaba la madera, el bambú, se cocinaba, se llevaba a colar, se producía en unos lugares amplios la tela de papel y se secaba, ¿sí? Para que se mantuviera. Entonces, a partir de ahí, se cortaba el bambú, nuevamente, pues seguía siempre el proceso, se cocinaba, eh, se cernía, ¿sí? Hasta llegar a coger las fibras, y estas fibras se organizaban en unas placas, y esas placas se secaban. Bueno, se agregaron nuevos materiales tales como corteza de árboles y cáñamo junto a contrapos y redes de pesca. Esto reemplazó los antiguos materiales de escritura como las tablillas de bambú usadas desde hacía siglos. Entonces estas tablillas que vemos al fondo desaparecieron. La invención del papel es considerada una revolución en la comunicación y el aprendizaje, reduciendo de forma drástica el coste de la educación, además de permitir la difusión más rápida de la información y la filosofía confuciana. La familia de la época Han era patrilineal y por lo general tenía 4 o 5 a 5 miembros de la familia nuclear viviendo en cada hogar. Los matrimonios concertados eran normales y la opinión del padre sobre el cónyuge de su hijo se consideraba más importante que la de la madre. Al igual que las dinastías anteriores o posteriores, los chinos eran normalmente monógamos, pero los que podían permitírselo podían tener, aparte de esposa, una o dos concubinas, o los más ricos cuantas pudieran mantener. Se podía mantener una concubina. Una mujer que hubiera quedado viuda seguía perteneciendo a la familia del marido, y si quería volver a casarse tendría que ser devuelta a su familia a cambio del rescate monetario, y sus hijos no podrían ir con ella. Se esperaba que las mujeres obedecieran la voluntad de su padre, luego de su esposo y luego de su hijo adulto en la vejez. La mujer sí estaba relegada en esta. La cultura china en general, la mujer ha estado muy relegada en ese sentido. El linaje familiar se perpetuaba exclusivamente en los hombres. Las mujeres se dedicaban a vivir la totalidad de su vida dentro del núcleo familiar paterno. La lealtad de las mujeres hacia la familia de su marido era un deber, y si no se cumplía era socialmente condenable. Si una viuda se volvía a casar, automáticamente cometía adulterio contra su difunto marido. Hay una historia muy bonita
donde se muestra, digamos, más que, bueno, sí, más que el adulterio, es el manejo que tiene eh, la tradición china con respecto a la mujer y el matrimonio. Se llama El palanquín de las lágrimas de Chou Ching Li, que es una autobiografía de una concertista china de éxito internacional nacida en 1936. Este libro no lo creo que lo tengo, no lo subí, lo voy a subir. Y sí, creo que lo subí. Es un libro muy interesante porque cuenta el relato de una mujer con una sensibilidad maravillosa, exquisita, que ha vivido en la encrucijada de las dos Chinas, la milenaria tradicional de la esclavitud de la mujer, la decadencia, la explotación y la miseria, y la China renovadora o renovada de Mao Zedong. Entonces, esta mujer, digamos, se casa antes de la Revolución Cultural, y ella vivió lo que tuvo que pasar en, en esta China milenaria con respecto a su marido. Primero, el matrimonio concertado. Wu Xinlei nació en la guerra chino-japonesa, contrajo matrimonio a los 13 años, una boda dispuesta por la familia 5 meses antes de que Mao Zedong prohibiera los matrimonios forzados y declarara la igualdad de sexos. Esto, esto con Mao Zedong lo vamos a ver después, cómo es tan difícil, cómo va a cambiar China y todo lo que va a ser duro para ellos. Entonces, esta mujer, la guerra civil, la liberación, las 100 flores y el gran salto hacia adelante hacen mella con distinta intensidad en la vida de esta mujer. Cómo los cambios los van a afectar, pero no para bien, sino para mal, porque esta mujer se va a encontrar con unas situaciones tan complejas en esta China, que la va a llevar, digamos, a vivir el matrimonio arreglado y lo que tuvo que vivir su mamá también, y va a contar pues una historia muy interesante. Es un libro muy bonito eh, sobre el matrimonio arreglado de las mujeres en ese momento. Bueno, eh, a partir de, digamos, después de esta dinastía Han, vamos a llegar al periodo de los tres reinos, que es un periodo extenso, más o menos, no muy extenso, del 220 al 280, que va a generar, digamos, una serie de guerras mm, que va a destruir, digamos, a la dinastía Han. Después de la rebelión de los turbantes amarillos, el imperio Han estaba ya casi liquidado. Pronto comenzaría la lucha por el poder, dando lugar al periodo de los tres reinos, que fue uno de los más sangrientos en la historia de China. Entonces está el reino Wei, y el reino Shu y el reino Wu, que son los que se van a disputar esta dinastía. Van a haber varios personajes acá muy importantes. Cao Cao, Lui Bei, Sun Quan, Zhou Yu y Wang Gai y Wang Yu, que van a ser, digamos, todos los protagonistas de estos tres reinos, pero quien va, digamos, a salir adelante va a ser Cao Cao. ¿Sí? El ejército de Cao Cao es una mezcla de soldados Han y otros pueblos campesinos fugitivos y bandidos y antiguos miembros del grupo de los turbantes amarillos. Entonces ellos van a unir varias facciones que van a consolidar, digamos, un buen ejército para enfrentar los otros dos reinos, pero, digamos, representando una dinastía Han que ya no existía, sino que se va a consolidar con otro nombre. A finales del 199, el norte de China estaba dividido entre dos señores de la guerra, Yuan Shao y Cao Cao. Yuan Shao había llevado a la vanguardia de su ejército por el río Amarillo hacia el oeste. Cao Cao se había asegurado de tener al joven emperador Xiandi en su custodia, un movimiento que Xuan Yao lamentó. Por eso Cao Cao era el representante de la dinastía, tenía al heredero de la dinastía. Batalla de Vado. Bueno, se presentaron varias batallas: la batalla de Vado de Dushi, la batalla de Boma, la batalla de Baoyan, la batalla de Guandú, la batalla de la montaña del Lobo Blanco, la batalla de Changbang,
y va, digamos, a haber una batalla muy importante que está en la historia de China. A su retorno en 208, Cao Cao fue proclamado canciller imperial de Han, una posición que le garantizó la autoridad absoluta sobre todo el imperio, sobre todo el gobierno imperial. Poco después del estreno de los 208, su ejército comenzó a hacer campaña hacia el sur, marchó con su ejército con la esperanza de unificar rápidamente el imperio. Y va a haber la batalla de los acantilados rojos, que va a ser una de las batallas más famosas eh, en la historia de China y que curiosamente Cao Cao va a ser derrotado. A pesar de tener un ejército, él presumía que tenía un ejército de 800.000 hombres. Pero era una exageración para desmoralizar a los enemigos y aumentar su prestigio. La batalla de los acantilados rojos o Chibi se desarrolló en 3 etapas. Una escaramuza inicial en los acantilados, seguida de una retirada hacia los campos de batalla Winli en la orilla noroeste del río Yangtze, una batalla naval decisiva, y el desastroso retirado de Cao Cao a lo largo del camino de Huarong. Entonces son 3 elementos donde Cao Cao va a quemar sus barcas. La fuerza combinada de Sun y Lu navegó aguas arriba desde Xiangku y Fanku hasta los acantilados rojos, donde se encontraron con las fuerzas de vanguardia de Cao Cao. Ambos ejércitos quedaron uno frente a otro sin que ninguno de los dos tomase la iniciativa. El campamento se derrumbó y los hombres huyeron por todas las direcciones. Al ver la desesperada situación, Cao Cao dio la orden de retirada general y destruyó los barcos que le quedaban antes de replegarse. Varias estrategias son las que van a marcar acá, digamos, la guerra. Y Cao Cao, a pesar de ser el representante de la dinastía Han, sí, el que va a llevar el ejército, va a ser derrotado con un ejército menor. Después de volver al norte, Cao Cao se quedó satisfecho asimilando las regiones del noreste en 211 y consolidando su poder en el norte, ¿no? De forma progresiva incrementó sus títulos y su poder, llegando a ser eventualmente rey de Wei en 2017, en el 217. La caballería de Cao Cao era en todo caso la mejor de su tiempo. Entonces, estos 3 reinos van a generar una serie de guerras, porque va a llegar otra amenaza, que son las migraciones desde el norte y el asentamiento de los Xuanyue, que incrementó la mano de obra para la agricultura, especialmente a lo largo de los recovos inferiores del Yangtze y la comandancia de Guizhou. El transporte fluvial floreció y las construcciones de los canales de Shendong y Xinjiang. El comercio de Shu prosperó en una enorme influencia de algodón y el desarrollo de las industrias de metal y de celadón tipo cerámica propia de China. Después de la guerra, digamos, va a haber cierta estabilidad, que va a desarrollar un comercio más o menos estable y que va, digamos, a consolidar, por ejemplo, el transporte oceánico, que fue mejorando hasta el punto que se hicieron viajes por el mar a Manchuria y a la isla de Taiwán. En el sur, los mercaderes de Wuhan alcanzaron Linji en el sur de Vietnam y Phuan en Camboya. Las fuerzas de Wu colapsaron y Incan cayó en el año 280, cerrando cerca de un siglo de conflicto. Entonces llega la dinastía Jin, la siguiente dinastía. La dinastía Jin del 280, que en 280 cayó Wu y durante algunos años China volvió a estar bajo el mando de un solo soberano bajo la dinastía Jin, dividida en 2 periodos. Dinastía Jin occidental, que es el imperio Jin, desintegró totalmente el sistema de colonias agrícolas y tierras, y la tierra frente fue dividida entre parientes, amigos, aliados de los Sima. Cada uno de estos terratenientes recibía grandes feudos con derecho a recaudar impuestos de los campesinos que se hallaban en sus dominios, sin obligación alguna hacia el Estado. O sea, le dieron los impuestos para ellos disfrutar de los beneficios. Además, cada uno de ellos podía sostener un ejército particular
de 1.500 a 2.000 hombres. ¿Qué va a generar esto? Esta situación condujo fácilmente a una lucha de poder apenas murió Sima Yan, que era el emperador en ese momento. En la corte, intrigas y pugnas entre facciones estaban a la orden del día. A las guerras internas se añadieron malas cosechas y sequías que provocaron hambrunas y levantamientos campesinos. La guerra denominada de los 8 príncipes duró más de una década, debilitando gravemente la economía y la capacidad militar del imperio Jin occidental. Las derrotas de la fuerza Huanyang finalmente agotó la capacidad militar del imperio Jin, dejando la capital abierta a la captura. Al entrar a la ciudad, los invasores participaron en una masacre, arrasando la ciudad y causando más de 30.000 muertes. Este acontecimiento en la historia de China era conocido como el desastre Zhongjia, después del nombre de la era del emperador Wang Deji. El propio emperador fue capturado, mientras que su príncipe heredero y sus miembros del clan fueron asesinados. Y entonces ahí se va a crear la dinastía Jin Oriental. Los perdedores van a bajar. Lo que queda de la corte de Jin huyó al norte, del norte al sur y restableció el gobierno de Jiang Kan. Las autoridades militares y la crisis plagaron la corte de Jin Oriental durante sus 104 años de existencia. Y empiezan a llegar los bárbaros del norte. Los llaman los 5 Wu, 5 bárbaros. Eran pueblos que pertenecían a diferentes grupos raciales y cuya organización social variaba mucho. No había nada, ninguna estructura organizada de esos pueblos bárbaros. Algunos eran pastores nómadas, otros ya habían aceptado la vida sedentaria, se habían mezclado con chinos mediante patrimonios y muchos participaron en las guerras de chinos como mercenarios o fueron arrendatarios y siervos de terratenientes chinos, tal como lo habíamos visto en las dinastías anteriores, que hubo paz, que casi 400 años, 200 antes de Cristo a 200 después de Cristo, y que hubo paz y que hubo tratados con estos del norte, pues esta gente se fue consolidando ahí en el norte y empezaron a crecer. Pero aquí va a aparecer algo importante. Hay una batalla del río Fei. Se enfrentaron cerca de 900.000 hombres de la dinastía bárbara Qin del norte de China con los cerca de 100.000 de la dinastía Jin del sur, siendo este último vencedor por las estrategias militares. Los pueblos nómadas del norte llamados Toba cambiaron su capital, comenzaron una intensa sinoficación. Eso es muy importante porque ellos, digamos, a pesar de todo de todas las luchas, van a adoptar toda la cultura de a quien quieren atacar, que son los chinos. Prohibieron el idioma original, la vestimenta y aún los apellidos originales de los Toba y adoptaron para la familia real el apellido Yuan. Alentaron los matrimonios mixtos y la adopción de costumbres chinas, fundaron monasterios budistas y se rodearon de consejeros chinos para gobernar. Y aquí se va a consolidar un periodo que se va a llamar el periodo de los 16 reinos. Entonces, de 3 pasamos a 16 porque esos reinos son los reinos nómadas. Comprendieron entre los años 304 y 439, durante el cual el norte de China atravesó una etapa de fragmentación política de caos. Estos 16 reinos habían sido formados por pueblos de la etnia no china. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que lo único que conservaba era la dinastía Jin en el sur, y después solo quedaban 16 reinos, 15 reinos más de nómadas que se fueron, unos invadiendo a otros, luchando unos a otros para mantener el poder, pero ninguno consolidándose. Hasta que va a llegar la dinastía Sui. Acabó alrededor de 4 siglos de gobierno de mandato compartido entre dinastías autoproclamadas tanto en el norte como en el sur. Al igual que la dinastía Qin, esta dinastía Sui fue muy cruel y pronto colapsó debido a su tiranía y el terrible agobio de los impuestos y el trabajo obligatorio.
Debido a la construcción del Gran Canal y otros proyectos de construcción, como la reconstrucción de la muralla china, de la Gran Muralla China, la dinastía se desintegró por una combinación de revueltas populares, deslealtades y asesinatos. Pues fue muy cruel, pero volvía a consolidar una dinastía como tal. Y pues generó dos elementos fundamentales dentro de la ingeniería. El Gran Canal de China es una de las obras cumbres más importantes que hay en China, y en su tiempo constituyó el canal de aguas más largo del mundo hecho por el hombre. Su origen se trataba de una serie de vías hidráulicas de la provincia Chenclán al norte de China que convergían con la ciudad de Pekín y Tianjin, atravesando las provincias de Hebei y Shandong, Jiangsu y Zhejiang. ¿Qué pasa con este gran canal? Pues hay varias cosas. Entonces, el gran problema que tenían todos estos 16 reinos era un gobernante, digamos, y la accesibilidad a los otros reinos. Esta dinastía va a construir el Gran Canal para poder trasladar sus ejércitos fácilmente. Llegó a cubrir poco más de 1.700 kilómetros. De aquí a la costa hay 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, 900, básicamente es ir y volver a la costa. Entonces, más o menos, hagan una cuenta de cómo fue un canal construido. Pero no fue un solo canal, sino eran varios canales que iban uniendo varios ríos para poder trasladarse fácilmente. Su misión era satisfacer las necesidades de las ciudades importantes con el agua de los ríos Yangtze y Huai. Permaneció en activo hasta el siglo XIX y poco después sufrió una serie de modificaciones que en muchos casos culminaron en desastrosas inundaciones, y varias secciones se deterioraron hasta quedar separadas del cuerpo principal del canal. Con la mano de obra de 5 millones de hombres y mujeres, la principal sección del Gran Canal se concluyó en el año 605. Pues fue una gran obra de ingeniería, pero de su pueblo se le desbarató, ¿no? Cuando terminó este canal conectó los sistemas fluviales del río Kitang, el río Yangtze, el río Huai, el río Amarillo, el río Wei y el río Hai. Todos los ríos más importantes de China fueron conectados, y esa obra le permitió entonces al Estado permitió que las zonas del sur proveyesen de grano a la provincia norteña y la capital, y también las tropas estacionadas allá. Hay que reconocer que el Gran Canal en ese momento no era un canal continuo hecho por hombres, sino más bien una colección de recortes artificiales, a menudo no muy contiguos, y la canalización de varios tramos de ríos naturales. Entonces, no fue un canal único, sino fueron uniendo por partes, pero permitieron, digamos, que el ejército del sur pudiera llegar rápidamente al norte. Y además, como se fortaleció o se reconstruyó la muralla del norte, entonces las invasiones bárbaras quedaron trancadas en ese momento. Corriendo junta y paralelamente al canal estaba un camino imperial que soportaba los puestos postales, apoyando el sistema de mensajería. El gobierno también plantó una enorme línea de árboles. Y bueno, entonces, digamos, este gran canal va a permitir que esta última dinastía, ¿sí? La dinastía Sui, se consolide como única y pueda aglutinar nuevamente, digamos, todo el norte con el sur de China. Pero, por lo que decíamos, la construcción del Gran Canal y la reconstrucción de la muralla generaron gastos altísimos, altísimos, y un desprestigio por la forma en que se llevó a las comunidades a trabajar allá, que pues cayó la dinastía fácilmente, rápidamente.
Y por último, hoy, el día de hoy, quiero terminar con una de las obras más maravillosas que tiene China, que aparte de ese gran canal, está la Gran Muralla China, eh, que como hemos visto fue construida entre los siglos V antes de Cristo y el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio Chino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Entonces, esta Gran Muralla China, que empezó, digamos, antes del Qin, se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros. Vuelvo a repetir, de aquí a Cartagena, de Bogotá a Cartagena, calculan que hay 1.000 kilómetros. O sea, se puede decir que son 21 viajes de aquí a Cartagena, de extensa que tiene esa muralla. Desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque hoy solo se conserva solo un 30% de ella. La verdad es que no hay mucho de lo que se conserve. Ya vamos a hablar por qué. Entonces aquí vemos, digamos, como un mapa donde están, digamos, todas las dinastías. Los primeros reinos, digamos, se hicieron unas murallas que defendían, digamos, del norte, pero en la naranja va a llegar en la dinastía Qin y la dinastía Han. Eh, y esta dinastía Qin, digamos, es la que va a construir la muralla de 5.000 kilómetros, pero ya después vamos a llegar a la dinastía Wei y la dinastía Sui, ¿sí? Que estábamos hablando, que va a consolidar acá una parte para darle, digamos, trancar totalmente. Ah, bueno, y la dinastía Han, que va a ser muy importante, porque la dinastía Kim va a organizar la muralla hasta cierto punto, pero ahí la dinastía Han va a ampliar la muralla para proteger precisamente la ruta de la seda, que es la que vamos a hablar. Entonces va a ampliarla a los desiertos y eso va a ser muy importante, la ruta de la seda, la muralla china en la ruta de la seda en el desierto. Y bueno, la gran, la gran muralla que hoy conocemos es en la dinastía Ming, que no la vamos a ver hoy, la veremos en la próxima clase, que es la dinastía de 1500, ¿sí? Y que es la que va a hacer la gran obra. Entonces, digamos, empieza desde el mar. Vemos la construcción de donde empieza la gran muralla china. Esta fue consolidada, fue hecha por la dinastía Ming, la última, hasta el desierto de Gobi. Esta fue hecha por la dinastía Han, una de las primeras, y que ya está deteriorada precisamente por el desierto, que está destinada a acabarse, a destruirse, precisamente por las arenas del desierto, pero que su construcción es muy interesante porque inclusive tenía algo de resina que permitía utilizar uno de los materiales de su construcción en, en de acuerdo a lo que lo rodeaba. Y entonces aquí era con arena del desierto y algunos elementos propios de allá. Y pues construirla fue muy, muy difícil. No era muy sólida, pero se conservó durante mucho tiempo. Entonces, en promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. Adicionalmente, la historia de la construcción de la Gran Muralla se divide en 5 partes. La primera, antes de la unificación de la dinastía Qin, 221 a.C., durante los periodos de primavera y otoño y los reinos combatientes que llaman ellos. No os queda nada, digamos, hay algunos muros pequeños destruidos, totalmente destruidos, ya no hay nada de eso, pero pues se conservan algunos elementos.
A partir de la unificación de la dinastía Qing, como vimos la primera, el rey Qing, cuando el emperador Qin Shi Huang inició la construcción del muro de la frontera norte. Lo llamaba el muro de los 10.000 li. Qin Huang Shi hizo desmantelar las murallas internas, pero conservó y aumentó y reforzó las que custodiaban la frontera norte de su imperio. La realización de este gran proyecto de más de 5.000 kilómetros se confía al general Meng Tian. La magnitud de la obra había movilizado a más de 300.000 hombres que trabajaban en condiciones a menudo deplorables, como lo había dicho anteriormente. El tercer periodo es el periodo de la dinastía Han, como ya lo había dicho, y que está en los desiertos. Vamos acá, vemos algunas imágenes de lo que queda de esa muralla del desierto de Gobi. Se hacía con alguna resina para que la gente no pudiera escalar, se pudiera resbalar, y eso era pues una de las características propias de esta muralla. La dinastía Han continuó con la construcción de la Gran Muralla para consolidar la frontera y proteger las relaciones comerciales con los países de Asia Occidental y la ruta de la seda. Vemos acá, vemos unas imágenes de cómo se consolidaba esa muralla, pero estas imágenes hacen más, digamos, más de la construcción de la última muralla. La situación de emergencia, los soldados, en situaciones de emergencia, los soldados generaban humo durante el día y sostenían antorchas en la noche para transmitir mensajes a lo largo de la muralla. El humo y el fuego se podían ver desde distancias de hasta 15 kilómetros desde las torres. Aquí vemos la muralla en el desierto de Gobi, como les había comentado. Es lo poco que queda. La materia prima dependía de la disponibilidad de las tierras. Las paredes se construyeron en capas alternas con grava triturada y cañas. Fueron cubiertas con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerlas más difíciles de escalar. Entonces aquí vemos, digamos, las tres murallas antiguas que se conocen, de los reinos combatientes, que eran internas, que después el imperio Qin las mandó a destruir. La dinastía Qin, perdón, esta es la otra importante muralla, ¿sí? Y la dinastía Han que va a consolidarla en los desiertos, que va a ser también un reto a la ingeniería. Bueno, la reconstrucción de la dinastía Sui y el periodo de baja de actividad, que no va a ser, digamos, tan fuerte en ese momento. Y finalmente la que conocemos hoy en día, la Gran Muralla China, la que vemos en esta fotografía, la que vemos aquí, la que cuando ustedes van a China pueden recorrer, es la dinastía Ming. Durante la construcción del muro se aprovechó la topografía a lo largo de su recorrido sobre la base de acantilados con materiales disponibles localmente. Es una gran obra de ingeniería, una perpendicular para subir, son unas subidas casi a rastras, pero la hicieron a la perfección para que pudiera ser transitada. Toda una obra de ingeniería completamente. Y hay algo muy importante. Entonces dicen los historiadores que una pirámide, las pirámides de Egipto, por ejemplo, se realizaron en un solo lugar. Entonces todo el material se llevó allí, toda la infraestructura, la logística, la gente estaba allí y tenía que realizar la obra, ¿cierto?, de la Gran Pirámide de Egipto. No tenían que trasladarse, mientras que esta muralla, sí la gente tenía que trasladarse. Entonces la empresa tan compleja de trasladar gente de un lugar a otro y llegar allá y adaptarse a los medios y ubicar el material y construir, por ejemplo, esta muralla que en la dinastía Ming, que se construyó con ladrillos, y los hornos para fundir esos ladrillos y el material que utilizó para fundir esos ladrillos es impresionante. Se dice que uniendo los ladrillos que utilizaron para esta muralla, se le puede dar la vuelta al mundo 3 veces y media. O sea, puede dar la vuelta al mundo 3 veces y media, uniendo todos los ladrillos de manera secuencial.
Las torres cuadradas y refugios se colocaban en intervalos regulares en los puntos estratégicos y se proporcionaban guarniciones más grandes. Los puntos claves para defender el ejército. Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Era muy, muy complejo hacerlo. ¿Sí? Era una larga tapia de arcilla y arena cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas del asedio. Entonces, no solo eran unos ladrillos colocados ahí, sino tenían que ser muy resistentes. Entonces, también se protegía el ejército y podía llevar toda una infraestructura para defender esta gran muralla. Hacia final de la dinastía Ming, la Gran Muralla defendía el imperio en contra de la invasión manchú que comenzó alrededor de 1600. Los manchúes finalmente fueron capaces de cruzar la Gran Muralla en 644, cuando un general que estaba en contra de las actividades de los gobernantes abrió las puertas. Los manchúes rápidamente ocuparon Pekín y derrotaron a la recién fundada dinastía Shun y el resto de la resistencia para establecer la última dinastía de los chinos, que fue la dinastía Qin. Una de las secciones más llamativas de la Gran Muralla Ming es la Gran Muralla Ming es donde remonta muy empinadas laderas. Recorre 11 kilómetros de largo, tiene de 5 a 8 metros de altura y 6 metros en la parte inferior, hasta 5 metros en la parte superior. Tiene 67 torres de vigilancia y está a 980 metros sobre el nivel del mar. Es una cosa impresionante toda esta muralla, como usted la recorre. Aquí vemos algunas imágenes que muestran la belleza de esta muralla y la construcción de esta muralla. Los arqueólogos explican que el muro parece ser de plata. Hay unos lugares que hay un lugar especial de la muralla, por ejemplo, que parece ser de plata porque la piedra que utilizaban era de Shanxi, donde se encuentran muchas minas. La piedra contiene un alto grado de metal, provocando que parezca de plata. Sin embargo, debido a los años de decadencia de la Gran Muralla, es difícil ver actualmente la parte de aspecto plateado de la muralla. Entonces, pero se veía plateada en ese momento por el mismo material en que fue hecho. Aquí, digamos, está, digamos, un mapa exacto de cómo sería la muralla, de dónde parte y hasta dónde llega. Entonces, parte del mar. Es hermoso ese espacio donde inicia. La muralla china, dicen, hay un mito, no se sabe si sí o no, que es la única construcción humana visible desde la luna. Usted se ubica en la luna y puede ver la muralla china. Entonces, ese es algo que se ve. Ya les voy a dejar con una de las imágenes, las últimas imágenes de la muralla china. Entonces, que nos permite, digamos, apreciar toda la belleza de esta majestuosa obra de ingeniería. Cómo surcaba las montañas. Es que es una obra impresionante lo que se hizo frente a las montañas, cómo se consolidó, cómo se llevó a las montañas. Mire, y la podemos apreciar. Esta ya es de la dinastía Ming, se puede apreciar porque está mejor conservada. Digamos, se han montado algunos escenarios así. Es un sitio de peregrinación turística grandísima, la gente va, la recorre en algunos sitios en bicicleta, que son los sitios, digamos, más deteriorados, y se llega al mar, ¿no? Y entonces, esto sería la clase de hoy. Creo que me fui un poco más corto, pero no me fui mucho, pero estuvimos hablando algo interesante. Bueno.